El laboratorio donde Polaris estudiaba al ángel caído estaba oscuro, salvo por las tenues luces azules que pulsaban en sincronía con el latido del ser en la celda de contención. Polaris, de pie frente a la enorme cámara blindada, observaba las lecturas. Eran incomprensibles, y cada dato desafiaba las leyes de su mundo, de su misma existencia. Se volvió hacia sus colegas, sus rostros reflejaban la misma mezcla de terror y asombro. ¿Sabían que antes de llegar aquí, este ser recorrió el universo? Dijo Polaris con un tono incrédulo y, a la vez, fascinado. Tras su derrota a manos del arcángel Miguel, cayó en un planeta distante, en un rincón olvidado del cosmos. La Tierra, un lugar habitado por una raza primitiva llamada humanos. Aún herido, recorrió la distancia entre ese planeta y el nuestro en 7 días. 7 días para cruzar el universo, literalmente todo el universo, aún teniendo una herida mortal, dada por Miguel, su igual el poder. Hubo un silencio tenso, y uno de los científicos murmuró, casi como un susurro. ¿Eso significa que poseía energía infinita incluso estando herido? Eso es imposible. Polaris asintió y lanzó una mirada a la celda, donde apenas podía distinguir la sombra de la entidad encadenada. Exacto. Se dice que fue creado por el mismo ser que nos creó a nosotros, por el Creador universal. Y eso no es todo. Tomó aire, como si con ello intentara disipar el miedo en su interior. Para contenerlo, desplegamos 500 naves de guerra, cada una capaz de reducir a escombros planetas enteros. Enviamos 300 titanes colosales, cada uno con 10 veces el poder de una de esas naves. Y eso no fue suficiente. Fue necesaria la presencia de nuestras 5 naves lunares, cada una con la potencia de 3 titanes, para frenarlo, aunque solo fuera por un instante. Se giró, mirando a sus colegas, pero sus palabras estaban impregnadas de una mezcla de terror y fascinación. Pero ni siquiera eso bastó. Soportó los láseres, cada uno a la temperatura del centro de una estrella. Ni una sola quemadura. No solo resistió el fuego y el metal, sino que eliminó el 85% de nuestro arsenal militar en cuestión de minutos, usando solo sus garras y su fuerza descomunal. Su regeneración parece ilimitada. Se recupera a nivel atómico, molecular, parece que nada puede realmente destruirlo. Ni siquiera todo nuestro arsenal. Los ojos de Polaris reflejaban el horror que sentía al recitar cada detalle de su investigación. Este ser no es solo fuerza bruta. Posee magia, la capacidad de desintegrar átomos, de atacar y destruir el alma misma. Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran en la mente de los demás científicos. Incluso ahora, después de 2 años de confinamiento, su mera presencia genera terror, ansiedad y pesadillas en nuestra gente. Es como si solo con pensar, llegara hasta nuestras mentes, creando pensamientos oscuros, malvados y del caos, incluso generando que en nuestra raza, piense en guerra, lujuria y cada pecado. El científico suspiró, y sus palabras sonaron como una súplica dirigida al consejo. Sugiero 2 caminos. Primero, encontrar una forma de expulsarlo de nuestro planeta, antes de que nuestra civilización se derrumbe bajo el peso de su poder. Segundo, si es posible, hallar un modo de destruirlo, mientras todo el Consejo Galáctico nos escuchaba. El Consejo, compuesto por las mentes más grandes de la galaxia, escuchaba en silencio. Finalmente, el gran Rao, un veterano guerrero, habló con una voz áspera y cargada de sabiduría. ¿Destruirlo? Rao negó lentamente con la cabeza. Tuvimos suerte de que estuviera debilitado. Recuerden, fue derrotado en su rebelión contra el cielo, por Miguel, otro de los grandes. Las leyendas cuentan que tanto Lucifer como Miguel podían crear estrellas y destruirlas con solo un pensamiento. Imaginen lo que habría sucedido si hubiera llegado a nosotros en su máxima capacidad. Prácticamente ni siquiera estaríamos aquí. Polaris asintió con una expresión sombría. Después de 2 años, ese debilitado ya no aplica. El ángel caído se ha recuperado, y solo sigue aquí porque quiere algo de nosotros. Algo que aún no comprendemos, al ser una creación divina prácticamente, es un poder más allá de toda ciencia, toda ley física existente.
Antes de que alguien pudiera responder, una vibración recorrió la sala. La temperatura bajó abruptamente, y las luces parpadearon. Los científicos se miraron nerviosos, cuando una risa oscura y profunda comenzó a resonar en sus mentes, llenando cada rincón del complejo, envolviéndolos en un terror abismal. Polaris miró la celda, sintiendo como su corazón se detenía. De repente, un cambio inexplicable en el firmamento hizo que todos alzaran la vista. Afuera, el cielo se oscureció. El sol y la luna parecían haberse detenido, como si una mano invisible los hubiera contenido en el tiempo. Un eclipse envolvió el planeta, una oscuridad profunda que parecía provenir de algo más allá de la naturaleza, más allá del universo mismo. Sin decir una sola palabra, el destino fue claro. El ángel caído, Lucifer ahora libre, era claro su poder, logrando detener el movimiento de sol y la luna, junto con una mano envolver en oscuridad, la estrella misma. La voz del ángel caído, resonando en miles de millones de mentes, fue lo último que muchos escucharon antes de ser consumidos por el horror, junto con una risa, malvada y llena de oscuridad. Oh, ustedes, que se atrevieron a encarcelarme. Que pensaron que podían retener al portador de la luz. He jugado su juego, pero ahora, es momento de que comprendan lo que es el verdadero terror. Sufrirán mi venganza. El eclipse no era solo un fenómeno cósmico, era un reflejo de su poder. Mientras su risa se extendía por el planeta, un miedo ancestral y primitivo se apoderó de cada ser vivo, una oscuridad que anunciaba el despertar de algo imposible de contener. Aunque toda la raza estaba aterrada, sumida en un miedo y terror absoluto, cada nave de guerra controlada por IA, también cada titán colosal y también naves del tamaño de lunas, todas al unísono atacaron con misiles de antimateria, láser con el poder para destruir planetas enteros. Prácticamente miles y miles de naves, robots y titanes atacaron al unísono. Después de todo, eran la única defensa, pero incluso con todo el arsenal, millones y millones de años, de ciencia, tecnología avanzada, prácticamente, 14.000 millones de años desde la creación divina, ver cómo naves, titanes, naves de guerra del tamaño de lunas, todas fueron destrozadas, en solo un miserable pestañeo. Prácticamente, era el apocalipsis mismo. Al igual que el ángel caído, de orgullo y soberbio, era aterrador ver al ángel caído, parado simplemente levitando en el cielo mientras mi amado planeta era envuelto en fuego o oscuridad, un fuego con la temperatura de las mismas estrellas. Incluso su mera aura era un sol viviente. Su mera temperatura era de la temperatura de una estrella en su núcleo, cubriendo todo en un rango de casi 150 millones de km. Ese fue